Yo entré a infantil y ya sabía leer. Yo recuerdo que me adelantaron. Por ejemplo, yo era muy buena, era redactando historias y haciendo cuentos. Depende del grupo con el que estuviera, pues yo me volvía como ellos. Entonces, ese cuestionamiento, siempre cuestionando, siempre, ¿y por qué eres idiota? ¿Sabes que esto? Porque yo entré con 16 años, ¿vale? A la universidad. La niña perfecta hasta cierta edad y después la adolescencia disruptiva y ahora al borde del fracaso escolar. Tanto que ha repetido curso y va muy suspenso en tercera era eso, entonces. Hola, muy buenas, una vez más al canal de Abro Melón. Hoy tenemos con nosotros a Mari, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Javi? Encantada. Mari hoy nos va a contar su historia y también la de su hijo, su marido. Cuéntanos un poco cómo empezó toda esta historia, cómo lo descubriste. Adelante. ¿Qué tal, Javi? Pues mira, digamos que mi primera aproximación con la neurodivergencia fue a través de mi hijo pequeño, ¿vale? Mi hijo tiene 10 años. Antes de eso, pues no teníamos ni idea absolutamente de lo que era todo eso. Teníamos los estereotipos que conocemos la mayoría. Pues mi hijo empezó a presentar signos de TEA al año y medio más o menos. Y bueno, pues hicimos las evaluaciones y hicimos todo el camino tortuoso que significa una evaluación de TEA, luego un reconocimiento y bueno, entrar al colegio y todo eso. Luego, más adelante, bueno, pasate un repaso de cómo llegué yo, ¿no? A las altas capacidades. Yo llegué a las altas capacidades, pues precisamente por estar siempre con información respectiva al TEA, pues llega un momento en que se te empieza a cruzar la información, porque empezamos a hablar de TDAH, se empieza a hablar de altas capacidades, empiezan a hablar de dislexia, de todo esto. Entonces ya empiezo a ampliar esa información. Empiezo a leer sobre altas capacidades también, empiezo a, bueno, a conocer un poco de todo. Por otro lado, también llegué yo como por otra vía diferente, que era con el tema de la multipotencialidad, que es una cosa que me ha afectado a mí. Digo afectado porque se ve como una ventaja, pero también las personas que tenemos esa multipotencialidad pasamos por muchas crisis existenciales, entonces es Sé lo que quieres constante. decir. La Sí, sensación de que te gusta todo, que no eres bueno en nada. exactamente. Y una sensación, un patrón que yo empecé a notar en mí era que cuando empezaba por un camino, al año, 2 años, yo sentía que tenía que abandonarlo y cambiarme de todo. Entonces, a la primera vez que lo haces, pues está bien, porque cambia, te dedicas a otra cosa, pero cuando ya llevas 3, 4, que tú dices, ¿por qué tenía tanta ilusión en entrar en esto? Lo he conseguido y porque ahora tengo ganas de abandonarlo y seguir a otra cosa, porque es como si pasara algo más brillante y te fueras detrás. Entonces, eso me ha provocado, porque no es que, ay, me apetece hacer esto, sino es que necesito incansablemente dedicarle todo mi tiempo a esto nuevo y eso me ha hecho pues dejar amistades, trabajos, de todo. Entonces empecé a entrar por la parte de multipotencialidad y me llevó a como que convergieron esos dos caminos, ¿vale? Y dije, wow, pues aquí, claro, y cuando empiezo a investigar un poquito más, empiezo a dar con canales informativos, el tuyo vino más adelante, pero ahí también he descubierto bastantes cosas. Empezó todo a tener bastante sentido, ¿vale? Empecé a recordar mi niñez, empecé a recordar todo lo que me iba pasando y he dicho, claro, es esto. Y luego a partir de allí me ha servido para identificar a mi hija. Y mi hija tiene 15 años y ahora ella sí está evaluada y recientemente ha recibido ya el dictamen y efectivamente pues hay altas capacidades y ha sido por la vía de la niña perfecta hasta cierta edad y después la adolescencia disruptiva y ahora al borde del fracaso escolar, tanto que ha repetido curso y va muy suspenso en tercera era eso. Entonces, claro, ahí nos hemos tenido que meter de lleno porque ya hay algo más, ¿no? Un tema psicológicos, emocionales y todo eso. Y es de libro, es que es impresionante cuando lees tu caso descrito como con tanta, ¿sabes? Totalmente. O sea, además me está dando la sensación de que se parece mucho a cosas que me han pasado a mí. Hablas de la multipotencialidad, que Sí, eso es algo que de alguna manera yo he sentido. Claro, cuando lo dices como multipotencial parece que, buah, que todo lo sabes. Tampoco se que trata va. de... Pero sí es esa sensación de que la mayoría de las cosas que vas descubriendo, en cuanto profundizas en ellas, hay una curva de aprendizaje que se aplana, que deja de ser tan interesante, que supone más práctica para ser mejor, aburre y quieres cambiar porque hay una parte como muy creativa y entonces saltas y esto del fracaso escolar un poco lo mismo, ¿no? Ese aburrimiento sostenido, hasta que dices, mira, Sí. ¿sabes qué? Llega la adolescencia y parece que aquí todo vale, todo el mundo se le vuelve malote, entonces con los estudios empiezas a volverte un poco loco. Yo personalmente tuve una adolescencia bastante pronto.
Diría que con 11 o 12 años ya estaba bastante adolescente, cuando la gente fue un poco 2 años después o así, que es algo también común en las altas capacidades. Claro, claro, como que maduraste antes seguramente que tus compañeros y ya tú ibas 2 pasos por delante y además anticipándote siempre a cómo tengo que comportarme y cómo tengo que posicionarme en este grupo para ser el rey del mambo. Así de claro, esa es la adolescencia. Vale, Vale, pues una vez entendido un poco el marco general, sí, vamos a volver a tu pasado. Dices que no sabías nada, pero que volviendo a la vista atrás, me has comentado antes que quizás sí que te hicieron algún tipo de, ¿no?, de test, pero tú no eras muy consciente de qué. A ver, desarrolla un poco. sí. De hecho, bueno, hablando con mi madre es profesora, la de primaria toda la vida, y mi madre sí me ha explicado muchas cosas. Lo que pasa es que, bueno, como te dije, yo nací en Venezuela y crecí allí hasta que terminé lo que es la parte de la educación reglada. Y pues las cosas no se tratan como se tratan aquí y menos a día de hoy, ¿vale? Si ya notas la diferencia entre la España de hoy y la de los 90, pues imagínate en un país pues, donde directamente es totalmente distinto. Yo sí he tenido muchas conversaciones con mi madre explicándome cómo era yo de pequeña y todo eso. Yo aprendí a leer a los 2, 3 años, ¿vale? Yo entré a infantil y ya sabía leer. Entonces mi madre me dice, es que tú muy intuitivamente decías esta letra y esta letra que dicen más, pues entonces ya tú decías, pues si es con la E, me, y si es con la I es mi, entonces aprendiste a leer en nada. Cuando yo llegué a infantil ya sabía leer, o sea, cuando llegué con 3 años, 4 años, ¿no? A la escuela infantil. A ver, es importante porque, claro, aquí en estas edades 2 o 4 no tiene nada que ver. No, exacto. Eh, ¿Habías dado alguna letra ya en el colegio o algo o para nada? No, yo entré y ya sabía leer. Mi madre, entonces le decía a mi madre que es que me estimulaba demasiado. Vale, mi madre me dice, no, es que ella me lo pide. Ella decía, pues yo te daba lo que tú me pedías y quería saber las cosas en inglés, entonces ahora dímelo así, ahora dímelo así. Dice que era muy preguntón, era una pesada, era una intensa. Y luego cuando entré en la escuela infantil, sí recuerdo, era que yo recuerdo que me adelantaron y no me gustó que me adelantaran porque me gustaba estar con los niños más pequeñitos porque yo era como la protectora, ¿vale? Entonces ya cuando me querían meter en clases más encorsetadas, me acuerdo así de sentarnos en mesitas y la profesora, entonces ahí yo no me sentía muy cómoda. Pero yo llegué y entonces era la que enseñaba a los demás, ¿vale? Era como, me acuerdo que la directora me ponía en un rincón a jugar con otras cosas, ella siempre jugando conmigo, entonces yo tengo ese recuerdo siempre como que me apartaban y lo asumí. Mi hija es exactamente igual, mi hija, por ejemplo, no fue precoz en ese tema, ella todo su tiempo, yo tampoco porque claro, es verdad que me lo decían en el colegio, por favor, no los enseñen a leer, no los enseñen a tal, entonces yo, si ella no me pedía, pues yo no insistía en nada, una pizarrita y poco más. Ella aprendió a leer con su clase, todo eso sí, aprendió como un tiro. Yo no tuve que practicar apenas lectura con ella y ella es así. Es protectora con los más pequeños, con su hermano, con todo, ¿vale? Tiene ese mismo perfil. Luego cuando pasé a la primaria, tengo recuerdos muy vagos porque, imagínate, ¿no? Claro, no, a mí me pasa igual, ¿eh? Y de Sí, hecho, pregunto a recuerdo. mis padres y lo dieron todo como muy natural. Ni Sí, siquiera, exacto. es muy Sí. difícil sacar información del pasado. Claro, tengo recuerdos como de momentos como muy concretos y recuerdo mucho lo que sentía, ¿vale? Eso sí, recuerdo mucho cómo me sentía en ciertos momentos, cuando sentí miedo, todo lo que sea, eso sí. Sí, recuerdo, era ir siempre, pues, cuando ya estaba yo en tercero me parece, sí me hicieron una especie de evaluación. Yo me acuerdo sentarme con una señora, ella hacerme un montón de pruebas y un montón de cosas, estuve un par de horas allí. No sé lo que salió de aquello, yo lo que sé es que cuando yo empecé en esa clase, me tenían primero como apartada un poco, me tenían como yo qué sé, el escritorio de la profesora y yo siempre estaba a un lado. Entonces, mi madre sí es verdad que la llamaban y le decía, oiga, deja de hacerle las tareas a su hija, porque decían que ella me hacía la tarea y mi madre tuvo que demostrarles que no, que lo hacía yo. Entonces empezaron como a ver si por ejemplo, yo era muy buena, era redactando historias y haciendo cuentos, esa cosa, ¿ves? Tenía Ya. una imaginación. Entonces, pues tuvieron que darse cuenta que eso salía de mí, que era yo y tal. Pero eso duró un año o dos. Después de allí me empecé a nivelar y ya después de eso, de los 11 años, ya entré en la fase de o me adapto al grupo o nada, ¿sabes? Porque depende del grupo con el que estuviera, pues yo me volvía como ellos. Entonces, a medida que iba avanzando en la ESO, ¿no? Que ahora se llama la ESO, pero bueno, en la secundaria,
Pues depende del grupo con el que estuviera, pues yo me mimetizaba de una forma brutal. O sea, y si eran los peores notas y si tenían que hacer la, yo qué sé, la cafrada más grande, pues Ya, y eras plenamente consciente de hacer esto con cualquier grupo, ¿no? sí, Vale. sí, sí. Y lo analicé más adelante y yo decía, este es el grupo con el que quiero, ¿no? Quiero entrar allí. Estas son las personas con las que quiero estar, porque, bueno, o a lo mejor me daba seguridad, o a lo mejor me divertía, porque me parecía la gente divertida. Siempre he sido muy de tener un sentido del humor y me gusta mucho, pues, la fiesta, como dicen, ¿no? Eh, A mí también. entonces, sí, sí, entonces a veces tendría a ser más bien la payasa, ¿no? De todo. Y sí era consciente de eso. No era, a lo mejor no era consciente de que era consciente, pero sí lo era. Entonces estudiaba a las personas y yo qué sé, ¿quién es aquí el que manda? Pues a esta persona me aproximo. ¿Cómo me aproximo? ¿No? De forma tal. Y siempre acababa encajando en los grupos de esa manera. Pero es verdad que yo cambiaba muchísimo. Entonces, a lo mejor amistades anteriores sí me veían como diciendo, ah, pues ya cambiaste de grupo, ya tienes otros amigos. Vale, Y suena muy calculado, ¿vale? sí, Eh, Solo por aclarar, la gente con TEA también parece que de alguna manera están todo el rato calculando cómo deben interactuar, sí, cómo deberían hacer las cosas o cómo supuestamente se espera que las personas hagan determinadas cosas. sí. No es eso lo que tú sientes, ¿no? ¿O sí? Pues no lo sé, yo creo que siento que va un poco más natural, pero sí es verdad que he notado cómo primero evalúo, veo cómo se comporta, las cosas que dice, qué le hace gracia, porque yo siempre entro por allí por qué le hace gracia, qué le hace reír, que dónde está su puntito, ¿no? Y luego, vamos, me desato, entonces puedo adaptarme. De hecho, a mí las personas con carácter difíciles nunca me han costado, ¿no? La gente es que tiene un carácter y digo, pues esas personas se me dan bastante bien, porque creo que son más transparentes y enseguida les pillas, ¿no? Les pillas por donde Sí, vienen. Sí, efectivamente. Las personas a veces que a la gente le cae peor, a menudo son las personas que dicen las cosas de frente. claro, 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 Y es más exactamente. fácil verlas. Y a Sí, veces incluso eso se agradece porque son transparentes, como dices. Yo a veces he exactamente. dicho eso de las personas, que no tengan doble vuelta. Exactamente, pues a mí me gusta la gente así o es la que mejor se me da porque, yo qué sé, creo que es más fácil, las ves venir más y desde que ves que alguien tiene un carácter difícil porque tiene eso, pues a lo mejor eso es muy directa o lo que sea, tú sabes que es por algo, pues entonces sabes un poco, he aprendido mucho a llegar a ese tipo de personas, no tengo problema. Me cuestan más esas personas que van de un poquito más políticas y Sí, más luego fácil. ahí es Vale, donde, decías que estabas como en la adolescencia, que empezaste a encajar en todo, pero los estudios bien. sí, los estudios excelentes, sí, de hecho saqué todo bien. Nunca suspendí una asignatura ni nada. Sí es verdad que aflojé bastante, es decir, yo daba lo justito, yo sabía dónde tenía que apretar, dónde no, sabía que el trimestre tenía que apretar aquí, soltarme allá. Cuando tenía un profesor que me gustaba a muerte con él y sacaba unas notas brutales, pero cuando no, era, era complicada. Ese cuestionamiento, siempre cuestionando, siempre y por qué, pues vaya clase más aburrida, pues siempre hacemos lo mismo. Me volví a partir de los 14 años, me volví una puñetera en ese aspecto y tuve bastantes problemas con profesores, discusiones y pues me expulsaron, pues yo qué sé, pues me llevaban a la dirección y por contestaciones y sobre todo por cuestionar o por hacer muchas preguntas pero sobre todo por cuestionar, porque es una clase me parecía un coñazo, entonces yo acababa diciendo, ¿qué coñazo esta clase? ¿Sabes? Sí. Yo he tenido, es típico cuando hay altas capacidades que, bueno, se puedan tener buenas notas o no tantas, simplemente No, por intereses, y lo que pasa es que de repente los profesores se sorprendan con algunas preguntas fuera de lo común por, por interesantes. Es decir, bueno, ha llevado ¿cómo una que es esto? complicada, ¿no? Y yo, esta persona que le tenía como que no estudiaba, que no saca muy buenas notas, de repente, Ujú. la pregunta que me ha hecho. Y ese tipo de sorpresas se las encuentran. Y luego, ¿fuiste a la universidad? Sí, fui a la universidad, terminé el bachillerato bien. Como se me daba muy bien la parte matemática, física y todo eso, en física era muy buena, pero es que yo tenía una buena conexión con el profesor. En cambio, las otras asignaturas, pues más de, más yo qué sé, sociales, geografía, todo esto me parecía un pelmazo. Y pensé siempre no, pues se me daba bien la matemática y todo eso. Entonces me fui a ingeniería y Ujú. empecé la ingeniería química, fui a la facultad y tal, el primer año lo saqué bien,
En el segundo me metí pues la torta, pero la torta que me metí fue pues, simplemente que eso lo sé ahora, en su momento yo lo que pensaba es que eres idiota, ¿sabes? Que esto, eso es una mentira, que tú eras buena en esto, eso, no sé, que eso que era el instituto era muy fácil y aquí el nivel no lo tenía, ¿sabes? Me empecé a cuestionar un montón de cosas. Simplemente es que yo no tenía ni idea de cómo estudiar, porque yo entré con 16 años, ¿vale? A la universidad. Ya. Entré con 16 años, era totalmente una niña. Y yo digo, ahora es que claro, es que con una niña te dicen, es que como se te da bien esta parte, pues ingeniería. Y la ingeniería en verdad que no me gustaba nada, no me gustaba nada. Yo me acuerdo ver el plan de estudios y yo decía, 5 años haciendo esto, cada asignatura me sonaba como a, me quiero morir, ¿sabes? Ya. Y ¿qué hice yo? Pues cuando ya yo cumplí los 18, que ya estaba en segundo, eh, pues me fui a España, me vine a España, mejor dicho. Me fui de casa, me vine a España y ala, llevo 22 años aquí ya. O sea, que estás asentada, bueno, estás asentada y de hecho, lo hemos tratado un poquito antes, tienes hijos, has dicho que tienes un Tengo hijo, 2 hijos, tengo dos, dos, sí, sí, sí. ¿vale? Y Sí. luego un marido que me has comentado que es posible que tenga TEA. Entonces, claro, puede que algún hijo tenga TEA. Entonces, a ver, explica un poco Bueno, todo sí. esto. Yo tuve, por ejemplo, mi hija la mayor no es de mi marido, ¿vale? Tuve una pareja anterior, yo me casé. Yo tuve mi hija con 24 años, ¿vale? Todo el mundo dice, qué joven. Y yo digo, pues joven, no sé, yo con 24 me sentía pues con toda la madurez para tener una hija y la tuve. Pero es verdad que, claro, ahora lo pienso y digo, claro, mucha gente de 24 años está en otra etapa. Y yo no, yo trabajaba, tenía mi piso, pues yo me sentía totalmente, no me sentí en ningún momento sobrepasada porque me sentía muy joven ni nada de eso. Ya yo llevaba ya como 5 años, 6 años buscándome un poco la vida. Sí, a ver, la ¿Sabes? madurez yo creo Sí, que sería mayor, ¿no? sí, sí, sí. Pues vale, pues yo me separo cuando ella tenía 3 años y ya pues conozco a mi marido, yo llevo 12 años con él y tuvimos al segundo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, el esquema es el siguiente. El primero detectado fue el pequeño con el TEA, ahora estamos con mi hija que le han evaluado las altas capacidades, entonces ahí empezamos a ir para atrás, ¿vale? Me redescubro yo, ¿vale? Estamos viendo el tema de mi marido, a ver, no nos queremos, no quiero ni diagnosticarlo, ni él tampoco, simplemente vemos rasgos de la personalidad. Podemos, de alguna manera, hablar aquí sobre lo que vemos y si tendría sentido. Así Claro, que, exactamente, exactamente. Yo lo veo en sus patrones, en cómo él comprende las cosas, él es bastante literal. Yo siempre tengo que ver cuando yo que sé, ocurre una situación y yo sé cuando él no la está comprendiendo, yo lo miro y le digo, esto es así. Vale. Luego él tiene una atención al detalle exagerada, o sea, él se fija en cada cosa que, ¿sabes? Son unos comportamientos bastante peculiares, entonces lo decimos, tiene todo el sentido del mundo, ¿vale? Que fuera así. Más ¿y él, sabiendo ahora. y él también lo ve o solo tú? Sí, él lo ve bastante porque él dice, es que yo veo a Dani y hay cosas de su forma de jugar y tal que yo me recuerdo de pequeño. ¿Qué pasa? Que él es totalmente, luego, a lo mejor tiene una alta capacidad que está allí mezclada, ¿sabes? Entonces, pero claro, en ese momento nosotros no sabíamos nada ni de que existía la doble excepcionalidad, ni que el TEA se pudiera manifestar de otras maneras. Entonces, eso es una cosa que estamos descubriendo recientemente, ¿vale? Entonces, claro, tenemos que ir poquito a poco. Ya sé que le hemos dado prioridad a mi hija porque, bueno, le está afectando emocionalmente el tema del instituto, pero vamos a ir hacia allá. Y luego estamos haciendo, ya yo estoy haciendo, pues hacia el lado de mis hermanos, ¿vale? Porque resulta que, claro, yo digo, bueno, pero ¿cómo era mi casa? Claro, es que mi casa era la casa de los locos, ¿vale? Era la casa de los locos. Y ahora empezamos a ver, es que mis hermanos también, sobre todo uno de ellos, que es informático, tengo un hermano informático que su mellizo es diseñador gráfico. Y luego tengo a mi hermana la pequeña, que siempre fue la niña buena y súper disciplinada, trabajadora, buenas notas y todo, pero nosotros lo hemos asumido. Como eres la pequeña y eres trabajadora y tal. Pero no, pues también hay una manifestación grande y más sabiendo cómo se manifiestan las mujeres. Y luego tiene ella, mi sobrino que tiene 5 meses, que me gustaría que viera, yo te voy a ver si te puedo mandar un vídeo de él, pero es que acaba de cumplir 5 meses y él ya está gateando, ¿vale? Joder. O sea, él está gateando y es como, es que es una persona mayor, como él te mira, como él se ríe, como él está atento a las cosas, como se vacila de ti, como todo. Y yo yo veo al niño y me impresiona porque mis hijos no fueron tan precoces, ¿vale? Pero y yo digo, uff. Y otra cosa más para darle vueltas, es que encima estamos viendo un poco también rasgos en las parejas de ellos, ¿sabes? También. A ver, es Sí. normal. Y empezamos a flipar, ¿sabes? Dicen que nos juntamos. Yo, esa es mi experiencia vital, es que creo que me junto. Y eso hace que normalices
claro, tus propias capacidades. Entonces, no te ves porque dices, es que no los te ves. demás se parecen a mí muchas veces, ¿no? Exacto, sí. O Es por lo verdad. menos si tienes la suerte de juntarte con esas personas, porque no todo el mundo tiene esa suerte. Yo, por ejemplo, No, tengo no, no. 8 hermanos y, claro, pues todos en general, genéticamente, nos pareceremos algo. Igual no Claro, todos claro. tenemos las capacidades, pero Exacto. cerca. Entonces, las cosas que hacían mis hermanos, mi madre las veía como normal y yo que era el octavo, pues uno más. Con más razón, claro, claro, claro. Imagínate, 8 hermanas, imagínate. La Total. mía, nosotros somos 4, era la casa de los locos. Pero yo, por ejemplo, cuando estoy con ellos, yo no me siento súper lista, yo me siento pues igual de friki que ellos, porque somos muy frikis y los videojuegos y todo eso. Con mi marido me pasa igual, entonces... Pues que no he notado tanto, con él no noto la diferencia de intereses y de profundidad a la hora de hablar, pues cosa que me pasaba con mi primera pareja, con el padre de mi hija, pues yo empecé a notar a medida que pasaron los años de que nos íbamos perdiendo, ¿sabes? Nos íbamos perdiendo, ya llegaba un techo, a él, pues ya me imagino que mis fumadas no le importaban tanto o no, simplemente no le interesaba. Y luego a mí las suyas tampoco, ¿no? Fue un poco una diferencia de simplemente formas de ver la vida. En cambio, yo pues con mi pareja actual es totalmente, o sea, podemos hablar de lo que sea y podemos profundizar hasta el nivel que podamos. Y él también tiene sus intereses profundos en ciertas cosas y yo lo escucho y nos escuchamos. Entonces, yo creo que ahí para pues, personas que tengamos esa forma de pensar, pues es súper importante. Sí, yo aquí siempre he pensado en abrir este debate, pero me da bastante miedo. El de realmente una persona con altas capacidades necesita a otra persona con altas capacidades y parece una respuesta algo sencilla decir que podría tener sentido, encaja porque intelectualmente te vas a seguir, pero igual tampoco ser, yo desde luego no soy tan cerrado porque creo que una persona con altas capacidades puede precisamente a veces aislarse un poco la realidad y no bajar al día a día y Sí. tener una persona que realmente sea mucho más capaz de hacer eso y no tenga la cara B del superdotado, ayuda mucho a la pareja, ¿no? Porque hace un poco de contrapeso. Yo, personalmente, en mi caso, yo no sé si mi mujer tiene, es una persona inteligente, eso lo tengo seguro, hay muchas Claro. cosas y tiene una memoria buenísima, pero sabiéndolo o no, no necesito saberlo. O sea, quiero decir Claro, que, exacto, sí, igual, pero yo, puede, o sea, si haces un análisis en retrospectiva, si una pareja te va mal, podría ser que eso fuera algo importante a tener en cuenta. sí, sobre todo eso, sobre todo por el interés y de poder hablar, porque es que si no conseguía hablar yo qué sé, hablar de cualquier cosa y poder indagar más allá, o a lo mejor enfrascarse en posiciones como muy cerradas, a mí eso me mata, la gente es súper cerrada, me mata, he aprendido a controlarlo y a llevarlo bien, porque antes es que simplemente, claro, tú no sabes por qué tú piensas de una manera y tú piensas que, oye, pero ¿cómo no lo ve? ¿Pero cómo no lo ve así? ¿Por qué es tan cerrado? ¿Por qué no es capaz de abrir, expandirse un poco? No quieres decir que vayas a expandir un poco la mente, no quiere decir que vayas a volverte de repente otra cosa, es que simplemente, pues ponte en otro escenario. Entonces eso, Súper sí, interesante, Mari, porque es que yo creo que la vida está llena de grises. O sea, claro, no seas tan tajante, porque es que a menudo, al ser tajante, te encuentras con que ¿por en qué algún no? momento se rompen, en algún sitio se rompe, ¿no? Entonces Sí, hay más grises. Las circunstancias tan importantes. Y el exacto. otro día tuve una conversación con una persona preocupada con las altas capacidades, y me decía, es que yo he pensado que algo tiene que funcionar mal en mí porque todos los demás parecen encajar perfectamente con eso y yo no. Entonces digo, ¿dónde? Y decía, ¿dónde estoy fallando en el razonamiento? Me decía él. Y yo, he pensado eso mucho tiempo. Lo Sí, que pasa es que al final dije, oye, mira, aquí cada uno es de su padre y de su madre y pensamos diferente y punto. Lo ven así y ya está. Y yo de otra manera. Pero claro, si realmente te afecta la autoestima porque sientes que no encajas, porque realmente casi nunca encuentras a alguien que te siga, al final realmente puedes pensar que tienes un ¿qué te problema. pasa algo? Claro, claro, claro. Vale, y has hablado algunos rasgos de TEA. Por ejemplo, has dicho la literalidad. Sí. ¿Alguna cosa más que hayas descubierto en tu hijo o quizá tu Uf. marido? Sí, sí, la literalidad es brutal, lo sabemos con conversaciones, decirle, no te lo está diciendo con esta intención, entonces yo entre mi hija y él tengo que mediar muchísimo, ¿vale? Porque son dos titanes en ese Ya, aspecto. Entonces, ahí yo tengo muchas veces que explicarle la intención, porque mi hija se pone súper irónica,
Entonces, y él se vuelve como más tosudo, más literal, ¿vale? Entonces yo siempre estoy como la traductora. Ya. Dani, por ejemplo, Dani es literal, pero Dani te puede ofrecer cantidad de anécdotas divertidísimas desde chiquito por esa Dani, literalidad. perdón, Dani es. Dani es el pequeño, sí, Vale. el pequeño. Él es muy divertido en ese aspecto, bueno, son cosas que son entrañables. Yo qué sé, él juega, por ejemplo, a la consola, juega a Super Mario Bros. Y me recuerdo mucho decirle, Dani, salta, ¿no? Como que salta ahora, entonces él soltar el mando y ponerse a saltar, ¿sabes? Tenemos todo tipo de anécdotas en ese... Sí, 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 Qué sí. bueno. Sí, pero entonces, claro, o decirle, esto me pasa muchísimo, yo que sé, estoy en la cocina, estoy poniendo la mesa, entonces le digo, dile a papá que venga a comer, o que si quiere comer ya, o si quiere comer postre. Entonces él va corriendo, papá, que si quieres comer. Papá le contesta y después él sigue con su vida, ¿no? Tengo que decirle, pregúntale y ven y me dices lo que dijo papá, ¿sabes? Entonces, Está bien que me lo cuentes. claro, tienes que, entonces, bueno, nos hemos adaptado a esa forma como súper precisa de darle las instrucciones o de pedirle algo. O a lo mejor le haces una pregunta, yo veo que se usara un lenguaje muy vago, pues tenemos que tener un poco más de precisión, aunque él ahora pregunta. Antes le decíamos, oye, pues no te líes con esto. Entonces él decía, al principio, no te líes con, ¿qué significa, no? Ahora te dice, ¿qué es liarse? Entonces tú empiezas a darle, hostia, pues es verdad, ¿qué coño es liarse? Liarse puede ser tantas cosas, ¿no? Ya. Entonces él necesita como un lenguaje muy preciso y además cuando no lo entiende te lo va a preguntar. ¿Y qué significa tener razón? ¿Y qué significa durante? Y tú, hostia, ¿sabes? De repente te tienes que convertir en el diccionario porque hay cosas que no sabes explicar, ¿sabes? Qué curioso. Sí, Curioso. sí, 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 o sí. sea, me cuesta entender por qué esa tanta literalidad. Sí, sí, Y sí, el sí. tema del hiperfoco, intereses muy exclusivos, ¿eso también lo notas? Eso lo notamos y eso somos todos en casa. Entonces, por ejemplo, Daniel, el pequeño, a mí nunca he tenido una fricción con que él se meta demasiado en un tema, porque es que pues nosotros somos iguales, su papá y yo somos exactamente iguales. Podemos estar horas en el salón sin hablarnos, estamos felices, cada uno a lo nuestro, él pone un libro, yo con el ordenador o lo que sea. Y lo investiga absolutamente todo. Él, por ejemplo, yo vivo cerca del aeropuerto, él sale, mira el avión que viene, se mete, lo busca en el radar, acaba de llegar el Vueling, no sé qué, no sé cuánto, de no sé dónde. Tiene todo eso controladísimo. Luego el tema de los barcos, los cruceros, toda esa parte le encanta y lo domina. Tú le preguntas, oye, este sábado, ¿qué cruceros vienen aquí? No, estamos en las islas, aquí vienen cruceros todos los días. ¿Qué crucero va a estar este sábado abajo en el muelle? Y te dice, va a estar en no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Viene de Lanzarote, el otro viene de... Tú dices, wow, o sea, es Ya, pero impresionante. me parecen intereses un poquito más restringidos, ¿no? Sí, sí, Me gustaría, es importante porque siempre se dice que en el TEA y en las altas capacidades hay un hiperfoco, ¿no? sí, Y estoy de acuerdo. O sea, yo, por ejemplo, recuerdo, siendo pequeño, leerme los 3 libros del Señor de los Anillos en una semana. sí, O Los Pilares de la Tierra en una semana, por sí, ejemplo. sí, 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 perfectamente. Que supone leer igual 6 horas al día. O sea, que son Claro, 1500. claro, claro. Sí, O cuando me pongo de repente con esto de Agromelón, pues igual me pongo a editar, hago no sé qué editar y se me pasan las horas y estoy muchísimo tiempo. Pero es verdad que yo de repente no aprendo sobre el mirlo o sobre todas las partes de un avión. O sea, me parece como muy concreto. claro. ¿Existe ese tipo de concreción? O sea, ¿es tu experiencia o Yo creo que eso en el TEA sí, en el TEA sí, es muy tus intereses típico. son más abiertos? Los míos son más abiertos, sí, son muy abiertos. Yo, por ejemplo, por ejemplo, aprendí a hablar inglés con 12, 13 años porque quería entender la música, porque me encantaban las bandas de rock, me encantaba el pop, todo eso. En esa época no existía lo que ahora, obviamente, hay que ponerse en el contexto de que era el año 97, 98. Y yo lo que hacía era buscar las canciones en inglés y con un diccionario traducirla, pasarla a un papel y tenía una carpeta así llena de letras de canciones traducidas. Me podía pegar todo el día y además era que yo quería terminar lo que fuera, o sea, es decir, no quiero hablar con mis amigas, no quiero hacer esto, porque quiero sentarme a machacarlo, ¿sabes? Entonces, eso sí, me duraba a lo mejor unos meses, ya después bajaba la intensidad y ya pasaba lo siguiente. Pues ahora quiero aprender, pues yo qué sé, pues quiero aprenderme la coreografía de tal, ¿no? Cuando eres así, adolescente, pues está.
Sí, yo Y luego de mayor, pues también, yo qué sé, yo he aprendido, imagínate, yo fui DJ, aprendí a pinchar música, me dediqué un par de años a eso, pero aprendí en mi casa sola, ¿vale? O sea, sola, pedí prestado el equipo y yo sola ahí, bum, 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 bum. De repente, en cuestión de 6 meses, ya me consideraban como que pues, una DJ y tal, y yo, bueno, pues hasta trabajé y todo. Después pasé de eso, pasé al diseño gráfico, a la edición de vídeo, aprendí a diseñar 3D y tal, a hacer cosas y gráficas, no sé qué, estuve un par de años ahí entregada. También sentí un poco que, vale, aprendí esa habilidad, empezabas como a vivir un poco de eso, empezaban a salirte trabajillos y tal, pero no era como lo suficientemente o reconocido, o la gente también tiende mucho como a explotarte, ¿sabes? Entonces decía, pues paso de esto y ahora con otra cosa, y así. Análisis de datos, por ejemplo, aprendí a hacer análisis de datos, aprendí a hacer floristería, también pues, monté un negocio, monté una tienda online, no sé qué, porque es eso, me da por un tema y es eso, es pasar 8, 10 horas, 12 horas, y si es por la noche mejor, porque por la noche no tengo distracciones y es donde me vuelco a conocerlo todo. Pero claro, llega un tiempo en el que digo, ya llegué a un punto en el que pasar de aquí es como profundizar demasiado y tampoco me va a aportar mucho, seguro que hay otra cosa que... Tal cual, sí, yo un poco siento igual, a mí me pasa más con muchas cosas artísticas, aparte de otras, ¿no? Pero bueno, el piano o la guitarra, o de repente digo, voy a aprender a pintar. Y el otro día fui a pintar por primera vez y me apunté a clases de pintura. Y las de baile irán dentro de 2 o 3 años. O sea, Claro. es que cualquier cosa me interesa hasta que más o menos lo domino y digo, bueno, llega un momento en el que ya, uy, esto me está... Mucho entrenamiento, tal, ya he entendido lo que era esto, me he quitado la gusa de hacer esto y ¿dónde está lo siguiente? Pues, tal, pues lo mismo estoy con la inteligencia artificial que con la ciencia, que economía, me da igual. Además, creo que he escuchado que te dedicas al marketing, yo también. Sí. Sí, entonces imagínate, en el marketing es como, tienes tanto abanico, yo creo que por eso es donde más tiempo he estado, porque tienes un abanico de todo. Si quieres ponerte más creativo, pues te vas hacia un lado. Si te quieres poner súper técnico y quieres, ¿sabes? Una cosa, sí que me gustaría destacar algo aquí. Es que el perfil de Mari es de altas capacidades, pero es un punto, digamos, algo superior a lo que se suele encontrar. Muchas veces no se destaca, no te adelantan 2 cursos. Lo que quiero decir es que si con 2 o 3 años ya empezaba a mostrar esas habilidades para la lectura y acabó a los 16 años, ya estaba en la carrera, no pensemos todos que es lo habitual. Es lo habitual, porque eso es ya un poquito, dentro incluso de la superdotación, eso no es lo normal, ¿vale? Desde luego, no es mi caso y conozco otros tantos que tampoco lo es y esto es un pelín más excepcional, pero desde luego existe. Entonces, aunque no lea con 2 o 3 años, lo que quiero decir es que puede ser que con 4 años, a nada que le digan 2 indicaciones, lo entienda perfectamente y ya empiece a leer razonablemente. Pues eso también es un síntoma de alta capacidad y no hace falta que sea tan prematuro. No, para nada. Además, creo que no fue una ventaja ciertas cosas que ir tan adelantada en otras cosas. Por ejemplo, yo entré a la universidad tan joven. Yo creo que no ha sido para nada una ventaja. Yo creo que fue incluso hasta como un poco el factor del que a mí no me haya ido lo bien que debería, porque te digo, que yo llegué ahí esperando que la profesora me dijera en qué página abro el libro. Me hubiese venido mejor madurar un poquito más. Aunque bueno, que está bien, porque esa carrera tampoco me gustaba a día de hoy, lo tengo clarísimo. Luego estudié otras cosas, ¿sabes? Entonces, de hecho, sigo estudiando a día de hoy. Estoy estudiando comunicación. O sea, que no tiene absolutamente nada que ver, es el otro lado. Y lo hago por pura ya como vocación, porque las asignaturas me encantan y las voy haciendo cuando puedo. Pues hago 2 asignaturas este curso, pues hago 4. Y así he aprovechado un poco de integrar toda la formación anterior, ¿sabes? Como buscar un poco un hilo conductor de todo lo que he hecho a lo largo de mi vida y decir, bueno, pues vamos a terminar esto por fin, porque he empezado 3 carreras y las he dejado, ¿sabes? He hecho ciclos superiores, he hecho formación privada, he hecho todo eso, pero las carreras siempre han sido un escollo porque, yo sé, por el sistema, porque voy allí, porque las asignaturas me parecían como infumables. Empecé a estudiar ADE, ¿vale? También, y abandoné al poco porque me parecía... A ver, te entiendo perfectamente. Yo, de hecho, con el tema de los títulos tengo un problema. Y es que
te obligan, vamos, están hechos para que tengas que hacerlos, pues eso, cada año, luego unas prácticas, estás 4 años estudiando algo que dices, realmente toda esta parte de aquí era tan necesaria. Esto, Ahora, yo claro, me quiero claro. enfocar en esto en concreto, pero claro, luego si no tengo el título tampoco puedo ejercer en hacer ciertas Exacto. cosas. Y eso es un problema, pero en cambio hay otras carreras que no tanto. Ujú. Informática, marketing, son cosas que nadie te dice, oye, demuéstrame que eres informático. Pues bueno, pues ponme a programar. No, Claro, claro. no Y tengo... además que creo que la formación, o sea, donde yo he aprendido ha sido primero trabajando y montándome mis propios negocios y cositas yo por mi cuenta, o formaciones privadas, en plan, quiero aprender este tío SEO, pues voy a aprender SEO, quiero aprender análisis de datos, pues me voy a buscar el curso que a mí me mola y tal, y ha sido más lo que yo he ido haciendo alrededor, lo que ha formado, creo que yo, lo más fuerte que puedo tener así en mi perfil, pero es verdad que la educación reglada, pues hay que pasar por ella. Sí, Pero, y esta, por ejemplo, esta carrera que es comunicación, que lo estoy haciendo a distancia en la UOC, es porque yo veo todas las asignaturas y todas me parecen como esos cursitos que siempre he querido hacer, como redacción publicitaria, no sé qué, toda esa parte de que es muy, muy bonita y muy entretenida, ¿sabes? Entonces dije, ay, qué carrera más chula, voy a hacerla a ver qué tal. Entonces voy eligiendo las carreras que me gustan primero y digo, porque si abandono, pues por lo menos he hecho las que me gustan y le he vale. sacado. Y sobre tu hijo, el que tiene TEA, la edad que Mm. tiene, qué tal en el colegio, adaptaciones, ¿cómo va? Bueno, el tema colegios es un vía crucis desde que empezamos hasta a día de hoy todavía. Él empezó en aula ordinaria, obviamente, con adaptación se le añadió, le pilló la pandemia, cuando empezó en primero de primaria nos pilló la pandemia. O sea, entró yo creo que en el peor año que un niño puede empezar Es su decir, tiene primaria. 10 años ahora. Tiene 10 años, exactamente. Cuando él empezó, estábamos, o sea, imagínate, un niño TEA que tiene un problema de comunicación, es donde está su punto más débil, es en la comunicación. ¿Vale? En comprender la parte verbal, comprender contextos y tal. A nivel cognitivo está perfecto, incluso adelantados, ¿vale? Lo manifiesta pues en ciertos test y cosas que se les ha ido haciendo. Eh, cuando había que ponerse mascarilla, imagínate a un niño TEA que tiene un problema de comunicación, que necesita escuchar y ver para poder comprender, pues imagínate a un niño hablarle con una mascarilla en la cara. Yo creo que eso fue de las peores épocas que para todos los niños, pero especialmente para niños con problemas de comprensión del lenguaje, tiene que haber sido, o sea, fue un infierno. Luego, al año siguiente, me lo mandan al aula en clave, ¿vale? Vale, entonces ya él está llegando a un punto que el aula especial, él es el más autónomo de todos, él no necesita ni que lo ayuden a comer, ni que nada, es más, incluso más, se encaja mejor en un aula que hasta los niños pues, típicos que tienen pues son inquietos y tal. Él no, Ya, él para seguir órdenes y para mantenerse quieto para ¿no? obedecer un poco las órdenes, es perfecto, obviamente con ciertos apoyos de vamos a explicarle las cosas un poquito mejor, vamos a ser más específicos y tal, pero entonces está siendo muy duro, muy duro, muy duro, porque ahora nos toca hablar con la orientación del colegio para ver qué podemos hacer, porque a mí me parece es que a veces es falta de plan, en plan, ya lo metimos aquí, vale, ¿y ahora qué? O sea, ¿cuál es el plan? Que ya tiene 10 años, dentro de 2 años sus compañeros pasan a la ESO. ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué vamos a hacer con él? No veo plan por ningún lado. Entonces, estamos desde que tiene el niño 2 años, estamos consejería, colegios, consejería, gabinetes externos, entonces eso ha sido lo más duro de todo. Coordinarnos, conseguir que el colegio te escuche, dar con buenos profesores, hay unos que están dispuestos ha tenido profesores buenos que dan el do de pecho porque el niño avance y por darle lo que él realmente demanda, pero hay otros que no, hay otros que no, él está aquí, le vamos a dar contenidos de segundo de primaria y eso es lo que el programa es ese. Entonces él por fuera, nosotros llevándolo a otros refuerzos, él dice, mira, el niño aquí te hace contenidos de tercero y cuarto perfectamente y comprende, o sea, tiene capacidad para comprenderlo muy rápido. Entonces, es lo más difícil, encontrar gente con voluntad, porque es la lotería de con quién te toca. ¿Vale? La total, lotería. sí, al final siempre está esa parte de que te toque un profesor implicado que Sí, esté dispuesto a, pues bueno, a gestionar algo que se escapa un poco de lo habitual y bueno, pues igual a veces da eso es más. lo más duro, eso es lo más duro. Bueno, tus hijos son pequeñitos también, ¿no? Son, Sí, el mayor tiene 8, pero bueno, a ver, mi experiencia es la de unos niños con altas capacidades que encajan, ¿vale? ok, Que no sí. tienen
TEA y tampoco sobresalen de una manera súper evidente, ¿vale? Claro. Entonces, de alguna manera, no me estoy encontrando con grandes problemas, pero hay que vigilar. Pero Sí. va avanzando el tema Sí. y veo el tema de los enriquecimientos, cómo se están haciendo, como mi hijo a veces dice, es que me han puesto otra vez esta ficha otra vez y la tengo que repetir y estoy harto, no pienso hacer los deberes más. O sea, empiezan a pasar cosas que me Que hay tienen que vigilar, sí. en alerta, porque yo me aburría y asumo que le va a tocar un poco de aburrirse, porque es que Claro, el claro. colegio lo que no podemos pretender tampoco es, si no somos realistas, pues al final también estamos siendo injustos. El colegio puede ir mejorando, avanzando, haciendo las cosas bien, pero dependerá mucho del profesor que te toque, de la implicación de cada uno, de que el colegio tenga un buen orientador. Perdón un segundo, ya se despertó mi hijo, déjame decirle 2 cosas. Hola, Dani. O sea, lo que te decía, entonces, de hecho, hace poco tuve precisamente, bueno, pues esta duda de si volver a insistir en el colegio, porque claro, si tú insistes en el colegio, ¿en quién te conviertes? En el padre que vuelve a hablar para resolver algo, ¿no? Entonces, tú ya sabes que al hacer eso no hay que ser naif para entender que los profesores, cuando un padre viene otra vez a hablar sobre lo mismo que ya has comentado y igual no se ha resuelto, hablan entre ellos, porque son humanos. Sí. Y lo sabrá quienes entiendan mejor la situación y otros que sean más injustos con esa situación, ¿no? Entonces te puedes ver con que de repente los profesores les pillan manía a tus hijos por algo así. Es que es algo posible, ¿no? Entonces tienes que estar midiendo muy bien el cómo, el qué momento, sí. ¿Y qué le dices a él si ya está suficientemente aburrido? O igual está un poco exagerando, porque todos nos hemos aburrido un poco en el colegio. Entonces, hay que estar todo el rato como midiendo muy bien en el caso de que no veas que esté pasándolo tan mal, o cómo decirlo, porque mis hijos se encajan. Si no encajaran y realmente viera un problema, la decisión probablemente sería más fácil. Oye, mira, mi hijo es que realmente le veo con ansiedad, tiene un problema, esto no encaja, no se está haciendo las cosas y es que a peor no, está yendo a peor. Y entonces lo veo claramente mal, lo siento, esto acaba aquí, ¿no? Entonces tomas ya cartas en el asunto y te pones muy serio. Sí. No, tienes que estar midiendo lo que puedes ganar y lo que puedes perder. O por lo menos, esa es mi opinión, que está muy relacionada con una pregunta que si quieres te hago a ti, que es, ¿le dirías a tu hijo que tiene altas capacidades siempre, en cualquier situación, sí o no? ¿Ha sido tu caso? ¿Entiendes que se diga? ¿Entiendes que no se diga? ¿Cuál es tu opinión? Hombre, sí, yo, por ejemplo, claro, a la mayor le tocó con 15 años la valoración. Yo me senté con ella a ver su informe y empezamos a explicarlo uno cosa, más que nada, porque si no se lo explico yo, ella lo va a averiguar, ¿vale? También tengo que decirle un poco, en plan, bájate, ¿sabes? La expectativa en estas cosas. Eso no quiere decir que tengas que ser perfecta, eso no quiere decir, porque le ha pasado eso, de como fue la niña perfecta, y como luego no empezó a cumplir con ese papel, es por eso que te digo que es verdad que hay que vigilar, porque mientras encajan está todo perfecto, pero hay que estar atento a ese enmascaramiento también. Oye, pues a lo mejor yo intento no destacar más de lo normal, pero yo me estoy tragando todo eso. Y en la adolescencia, ¿qué pasa? Que tienen que montarse tal personaje fuera que cuando llegan a casa están agotados, entonces llegan irascibles, llegan con sensibles a todo, entonces es donde pueden empezar a aparecer ciertos conflictos y a veces simplemente eso, es que llegan agotados de jugar el papel de soy el guay, no me interesa nada más, ¿no? Estoy de acuerdo. O sea, en tu caso, creo que con 15 años y tal, encaja mucho. Con mi hija pasó eso a partir de los 13, empezó a volcarse completamente en lo social, entonces, pero eso ya tenía psicológicamente ya tenía una presión. De hecho, ella cuando le hicieron la valoración, pues hubo también la evaluación psicológica y tiene unos niveles de ansiedad muy altos, ¿vale? Y sus problemas de ansiedad son, primero, porque empatiza demasiado, entonces ella se carga con los problemas de las personas que son importantes para ella. No, es que a mi amiga le ha pasado esto y tú decís, bueno, entiendo que te afecte, que bueno, que también yo lo puedo entender porque me he dado cuenta que también me ha pasado a mí, lo que pasa es que yo he sabido poner el muro. Obviamente con 15 años no tienes la capacidad de filtrar, empieza psicológicamente a minarle, entonces sí hay que estar... Yo en el colegio, a mí me pasó algo curioso, que es que yo me convertía en como, yo era el último bastión antes del bullying. Entonces, durante... Como el justiciero allí. Muchísimos años yo he defendido a todas las personas
que sufrían bullying porque veía que les machacaban y decía, bueno, hasta aquí. Y a veces eso me ponía en una situación que, claro, pero bueno, yo decía, más o menos, yo estaba fuerte porque hacía bastante deporte y tampoco, pues, pero tampoco era el más grande de clase, pero bueno, me tenía que poner ahí a Pero te veías con el papel y tengo que hacerlo, claro. hacerme el valiente. Claro. Yo me hacía el valiente. No, en verdad yo, luego por las noches tenía constantes pensamientos de que me iban a pegar, de que me iba a pegar fuera de clase, que me iba a meter en problemas, que como Para me los chicos, pues fuera tal. Y yo mientras sufría un montón, pero es que me parecía súper injusto que a la gente le pasara eso en clase. Entonces yo me cargaba con eso y tenía constantes sueños de salvar al mundo y cosas claro, así. de que no lo puedo permitir, alguien tiene que hacer algo, ¿no? Ese era como el pensamiento de cómo nadie hace nada, era como esa indignación de por qué nadie hace nada. De hecho, a mi hija le pasa, ha tenido muchos problemas con profesores adultos, ¿sabes? Con el adulto directamente, porque ella ha saltado cuando a lo mejor un profesor se ha enganchado con otro alumno que le ha gritado, que se engancha en una discusión o que le machaca o que... Entonces, ella llega a un momento que cuando ya no soportaba la situación, ella saltaba a defender al compañero, en plan, pues no tienes por qué hablarle así, pues deja de machacarlo, pues no sé qué. Y entonces terminar ella en el problema, terminar ella con un parte, llamándome a mí, oye, es que tu hija... Y yo quedarme por dentro y decir, es que yo la entiendo, porque está viendo un abuso de un adulto, o a lo mejor no hay un abuso, pero ella lo está entendiendo como un abuso y no se ha podido controlar porque ve que nadie hace nada y ve que el adulto está abusando de su poder o lo que te digo, lo que ella piensa que está pasando, que no siempre es así. Pero... Sí, esas cosas han pasado con mi hijo. Sí. Era compañero suyo y frente a un adulto decir, vale, pero no le grites. Exacto. Así, ¿no? Por si de repente un profesor pierde los papeles o se está pasando y sí, siente como esa necesidad de saltar y de hacer algo porque nadie más lo hace. Sí. Y le mostrará mucho los tibios. Vale, o sea, con 15 años en tu caso, yo estoy de acuerdo en que en tu caso tiene mucho sentido lo de haber dicho a tu hija. Seguro que con que tiene TEA, pues es evidente que habéis tenido que eso, comentarlo, tratarlo y... Claro, sí. Además que es verdad que ahí el protocolo está clarísimo, ¿vale? En cambio, con las altas capacidades, no. Yo, por ejemplo, ahora tengo una tutoría el martes con la orientadora, con la tutora y tal. Yo voy con mi informe privado. Yo no voy a esperar nada del colegio. Yo no espero ni que la dé, obviamente que no, va suspendida, va bastante mal en las clases. Yo lo que le quiero enseñar es el informe en plan, vamos a ser comprensivos. Que cuando ella hace una pregunta que a ti te parece extraña o te parece impertinente, lo está haciendo desde su interpretación y por qué pasa esto. A veces los centros se ponen en esa posición como que el padre vaya a exigir y es como, ojo, ¿no? Que es tu obligación atender a la divergencia, ¿vale? La ley lo pone. Sí. Entonces, en ese caso también te lo diría, en plan, oye, está bien que yo no quiero crear esa fricción con el centro, pero en el momento en el que el centro está obligado a actuar, porque la ley lo dice así, está recogida y hay asociaciones que te pueden guiar, con las que yo me apoyo mucho. Aprendí con el TEA a eso, a saber dónde buscar y a saber dónde informarme, que no se les olvide que es obligación, ¿vale? Eso es lo que... Sí, total. Sí. Oye, mira, vamos a ir acabando. Entonces te voy a preguntar por algún consejo, algo... O sea, es una pregunta que va muy unida a por qué haces este vídeo, ¿vale? Y la otra es algún consejo que darías tú a padres o a alguien que tenga altas capacidades. Bueno, este vídeo creo que lo hago, el otro día se lo conté a mi hermana y le dije, es que necesito hablar con alguien de esto, necesito hablar de esto, ¿vale? Porque siento que la información entra, aunque yo lo puedo hablar hasta cierta forma, pero no puedo taladrar a toda mi familia con esto porque me van a mandar a paseo. Entonces, yo necesitaba hablar con alguien de esto un poco y de también yo ordenar mis ideas y contarlo y que otra persona me cuente lo suyo y poder, como no, ponernos en situación y comprender, porque cuando tú conoces otros casos es donde tú haces, oye, pues esto no es tan raro y además empatizas muy rápido, ¿no? De, oye, esas personas que están viviéndolo similar o igual o lo que sea, ¿vale? Sí, parece que te definen. Dices, madre mía, pues es que... Sí, pero sí, es tal cual. Claro, ver cómo tu caso escrito o descrito con tantas veces exactitud te llega como a decir, guau, es sorprendente. Yo cuando empecé a leer los casos de las historias de superdotados, no hacía más que llorar. Claro. Una semana llorando. Iba en el coche a hacer deporte y lloraba. Me metía en la ducha y me echaba a llorar desconsoladamente y diciendo, ¿pero qué me pasa? No puedo creer, claro.
antes de hacer el test siquiera de altas capacidades, yo ya iba pensando, digo, es que tengo que serlo, es que no puede ser que no lo sea. O sea, es que si no lo soy ya, entonces ya no sé qué respuestas, cuál es mi problema, ¿sabes? O sea, ¿por qué estas cosas que me pasan nadie me las ha conseguido responder? ¿Cuál es mi problema? Así que cuando hice el test, de hecho, el test psicológico, que me hicieron un poquito antes de altas capacidades, porque me lo hicieron rellenar en casa, escribí en la última página me tomé la licencia de escribir una cara entera a boli y dije, si no tengo altas capacidades, no entiendo nada. Tengo que tenerlas, seguro. Y consejo, igual así que has dicho, para hablar está bien, pero bueno, un consejo concreto, algo que te haya servido a ti. Consejo, si tú como persona tienes la certeza o tienes la verdad que la sospecha muy grande, como persona de altas capacidades que lo puedes tener, es que perder el miedo. Escucho mucho es que y si no lo tengo, pues no lo tengo, que no pasa nada. Has vivido hasta ahora sin ellas, ¿no? Sin saber que tienes esto, pues no pasa nada. Pues seguirás indagando, ¿no? En qué es lo que hace que te sientas diferente. Como todo, la normalidad tampoco es la normalidad es un espectro de muchas cosas y de muchos rasgos. Entonces, yo creo que es perder el miedo, ¿vale? Estoy de acuerdo, al final. Lo tuve muchos años porque siempre lo supe y nunca me animaba como a lanzarme a meterme por allí porque decía, ¿qué voy a hacer yo esto? ¿Dónde va? Pero es totalmente perder el miedo a nada, es que, ¿sabes? Es verdad que da como miedo verbalizarlo, como preguntarlo a un profesional o lo que sea, pero lo puedes hacer con toda la honestidad del mundo. Mira, he escuchado, he leído sobre esto y me ha resonado a mí. Quiero saber si esto es verdad o no y ya está, y verlo con naturalidad. Piensa que no lo has tenido hasta ahora, ¿vale? Si no lo has tenido nunca, pues de repente no va a ser... Sí, exactamente, vuelves al punto cero y sigues investigando sobre ti, de tu desarrollo personal, a lo mejor va por otro lado, es que ya está. ¿Y cuál es el mayor mito de las altas capacidades con el que te has encontrado? Pues para mí altas capacidades era Carlos Blanco, el que salía en Crónicas Marcianas, no sé si lo recuerdo. Sí, lo recuerdo. Para mí eso eran las altas capacidades. Un niño prodigio que se sentaba a hablar del universo y de filosofía y de metafísica y de cosas inalcanzables para mí. Así que solamente viendo eso, para mí eso era un camino totalmente descartado, pero siempre hubo el gusanillo. De hecho, yo siempre hice las pruebas de Mensa, no sé qué, ¿sabes? Y siempre decía, buah, capaz que me cuelo aquí, ¿sabes? Como que... ¿Estás en Mensa? No estoy en Mensa todavía porque no me he lanzado en plan, voy a hacer el test supervisado, pero sí he hecho los preliminares. Ay, ¿no te vale lo que hiciste ya en el pasado? No, tienes que hacer tú el test supervisado, a menos que tengas una evaluación, creo que ellos tienen como unas escalas que tienes que cumplir, yo esas no las he hecho. O sea, para entrar en Mensa puedes entrar con un diagnóstico hecho por un psicólogo. Sí, o haces el test con ellos supervisado, que creo que es lo más sencillo. Aquí los hacen incluso aquí cerca de mi casa y hacen esas jornadas que los hacen gratuitos y yo siempre me he quedado como, y no sé, me da esa cosilla, pero no porque no lo vaya a superar, porque siempre que los hago, en plan, los que ellos ponen, ellos tienen unos preliminares que son pagos y sí los hice como con 20 y pico años y recientemente lo volví a hacer y dije, voy a lanzarme con lo de Mensa, que a lo mejor lo hago, venga, hoy me comprometo contigo a hacerlo. Claro que sí, comprométete. Sí. Yo personalmente los he hecho también después de haber hecho el test psicológico diciendo, voy a ver si lo que me han dicho en el test psicológico es verdad, exactamente. Y he hecho todos los test que hay por todas partes. Claro. Y insisten en que... Insisten en que sí, claro. Capaz que me puedo colar en Mensa y todo, a lo mejor hasta como no se van a dar cuenta que se ha colado aquí una... Sí, es un sentimiento... Es tu pensamiento. Es un sentimiento muy común de la gente. Sí. Pero estos test... Son muy fáciles o lo que sea. Tienen que estar mal o bien, o sea, no... Pero no me ha parecido tan difícil. No sabes cuánta gente me escribe al blog diciéndome eso. Pero es que no todo el mundo le pasa igual. Tienen bastante fiabilidad los de Mensa. El otro día lo miré, tiene un margen de error de entre 2 y 5 puntos. O sea, lo que no te dan es un poco todo, no te desglosa todas las inteligencias. Claro. De hecho, a mi hija le salió el no verbal altísimo, un 132 o algo así, pero luego el no verbal le salió más bajo, 120. Entonces, fíjate que ahí se quedó en 127, el CI de ella, que no se considera superdotación, pero claro, el psicólogo me dice, sí, pero tiene unos niveles de ansiedad y depresión bastante altos, tiene una autoestima tocadísima, ¿vale? Por las malas notas,
seguro que más adelante, si eso se trata, el verbal va a subir mucho, porque la parte verbal va mucho de seguridad, de pensar de voy a decir una tontería, o, ¿sabes? Va mucho de seguridad o de ser creativo y de poder hablar con naturalidad y no pensar qué tontería estoy diciendo, ¿sabes? Voy a decir, no estoy segura de la respuesta. Ya. Va mucho por ahí. Mari, encantado de haber podido charlar contigo. Espero que este vídeo haya servido a todas las personas que nos estén escuchando y nada, has sido muy valiente. Gracias por contarnos tu historia. Gracias a ti, Javi. La verdad que lo he pasado genial. Ha sido un ratito muy distendido y nada, lo mismo. Espero que para el que lo vea sea aclarador o por lo menos que se lo pasen bien. Claro que sí, seguro. Bueno. Bueno, que tengas buen día. Chao. Chao. Hasta luego.